Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más en Finitos Infinitos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Marilú Núñez. Ella nos está acompañando desde Edimburgo, si no me equivoco. Hola Marilú, bienvenida a este espacio. Muy felices de tenerte aquí. ¿Puedes presentarte, por favor, para que te conozcamos todos? Gracias, chicas, por la invitación. Karen, Luisa, qué gusto verlas. Sí, estoy conectada desde Edimburgo, que es una ciudad que está dentro de Escocia, en Reino Unido. Bueno, para presentarme, mi nombre es Marilu Núñez, me gusta que me llamen Mari. Bueno, yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de Lima y actualmente estoy haciendo un máster en emprendimiento e innovación en la Universidad de Edimburgo. Y bueno, he estado desempeñándome como gestora de proyectos en varias organizaciones. La última fue una consultora que hacía proyectos de innovación, proyectos de desarrollo regional para el Estado, principalmente para algunos ministerios, algunos centros tecnológicos que son los CITES. Y ya también me encanta todo lo que es el voluntariado. Digamos que en los últimos 8 años he estado involucrada en varias iniciativas de liderazgo juvenil, de educación para niños, entre otras también como Woman Business para mujeres en Web3 y diferentes iniciativas. Actualmente también soy mentora de startups para Innova Lima y para Equipo. Wow, no conocía todo eso, Marilu. Yo te tengo en LinkedIn, creo que nos conocimos, claro, por Women Biz, pero no conocía todo lo que has venido desarrollando a modo profesional y qué bonito. Creo que ahí coincidimos bastante. A mí también me gusta mucho el tema de los voluntariados y creo que a Luisa también, entonces de alguna forma coincidimos. Y cuéntanos, ahora que te encuentras allá, bueno, que tienes esta beca, quizá nos puedes contar un poco más de cómo fue. ¿Siempre había sido como tu meta poder estudiar en el extranjero? ¿Cuál fue el proceso y demás? Bueno, yo sí tenía la meta de poder estudiar un máster en el extranjero. Digamos, no estaba muy decidida a qué país quería irme, pero sí sabía que quería que sea en inglés, porque quería también mejorar mi idioma. Entonces, estaba viendo en un comienzo, de repente puedo irme a Norteamérica, puede ser. Estados Unidos también lo tuve como opción, pero la verdad es que no me llama mucho la atención en sí la cultura americana y por eso prefería mejor Canadá, lo tenía como una buena opción. También Australia y también mapeé Europa, eh, entre ellos Reino Unido. Entonces fue primero un acercamiento como tener esta ambición de poder estudiar afuera en una universidad top. Y eso, digamos, lo tuve por varios años, que quería estudiar un máster, pero por temas de trabajo, por temas, proyectos personales, etc., nunca pude concretar nada y siempre postergaba el tema. Ya cuando me empapé más de que realmente quería hacer la maestría afuera fue, digamos, hace 2 años. Recuerdo que en el último año ya sabía de la beca de generación de Bicentenario de Pronavec porque tenía una amiga que se había ido a Argentina en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, que también es muy buena a nivel Latinoamérica, y ella estudió un máster en agronomía, o en un tema relacionado a agronomía. Entonces ella me dijo, ¿no? Que le becaron al 100%, me dijo todos los beneficios, y por eso lo tenía como dentro de mi mapa, como que, ok, puede ser esta beca una opción. Por otro lado, ya me acuerdo que el año pasado me llegó como en el Instagram, me salieron como notificaciones, así, anuncios que me llegaban y había uno que hablaba de la beca del Reino Unido, que lo da la embajada, que es la beca de Chevening, que también la vi y esta fue, digamos, y yo me enteré faltando creo que un mes para que cierre, entonces, digamos que eso fue como un aliciente para mí para darme cuenta que, ok, creo que ahora es mi momento porque me están llegando estas diferentes publicaciones, ¿no? A mi Instagram y así. Y como que me hizo un recordatorio de que ya es el momento, ¿no? Porque sí, como te digo, lo tenía pensado de años. Porque para esto, chicas, yo egresé en el 2016, entonces ya tengo varios años de experiencia profesional. Entonces ya veía a muchos compañeros que ya estaban estudiando, la mayoría eran universidades peruanas, pero yo siempre aspiraba más y por eso fue creo que el primer punto de partida. No sé, igual sigo, me quiero hacer las preguntas o puedo seguir hablando por mucho Sí, sí, por tiempo. favor, por favor. Vale, Continúe. en ese proceso entonces fue que ya teniendo mapeadas estas dos becas con las que yo quería no irme, estaba la de Chevening, pero Chevening solo cubre para Reino Unido y estaba la beca de Pronave que sí, que es la generación del Bicentenario, que sí es para cualquier país del mundo que sea listado en las 400 mejores universidades a nivel internacional. Entonces, tenía estas dos opciones, también vi otras becas, ya cuando me empecé a empapar de información, empecé a revisar portales, googlear, ver, seguir a influencers de becas,
y enterarme de qué otras oportunidades tenía. Pero este proceso es bastante, digamos, cansado porque todo es por etapas. Es como cuando postulas para una entrevista. Tienes que preparar, tener documentos, tener... son procesos diferentes la parte de postular a la beca como la parte para postular a la universidad. Y literal es como conseguir un trabajo. O sea, tienes que tener tu CV, tu carta de recomendación, tienes que tener tu motivation letter, tienes que tener documento de bachiller, título, traducir los documentos, del inglés, certificarlo. Es un proceso muy largo. Entonces, lo que yo suelo recomendar, porque también ahora soy asesora de becas internacionales y tengo mi propio emprendimiento que es Mar de Becas, es siempre prepárate con un año anterior por lo menos y al menos ten como 3 becas mapeadas para que en caso la opción uno no te acepte, tengas la opción 2 o 3. Yo en mi momento postulé a 3 becas. La beca Chevening quedé finalista pero en reserva. Entonces finalmente de los de reserva, dependiendo del presupuesto que contaba la embajada, pudieron darle upgrade, o sea, finalmente le aprobaron a dos personas de todos los de reserva. Entonces al final fueron creo que como 10 de miles de postulantes que se fueron a Reino Unido. Pero en mi caso, como les comenté, yo quedé como finalista, pero igual tenía la opción B, ¿no? Que en ese caso era Pronave, que ellos sí me aceptaron. Entonces, y mi opción C sí me rechazaron, que era la beca de peruanos para, creo que es Peruvian Scholarships, algo así, es de la London School of Economics, que eso solo aplica para temas de ciencias políticas administrativas o tema de políticas públicas, que es algo que también yo estaba interesada. Entonces, como yo he tenido un campo de acción, digamos, amplio dentro de mi carrera, porque me ha gustado mucho la parte de ONGs, fundaciones, he liderado proyectos dentro de esto de manera voluntaria, pero igual he liderado proyectos por años. Entonces tenía una opción también de irme por la parte de las ONGs, pero también tenía la parte de gobierno, que yo ya había trabajado para algunos ministerios, o sea, estaba trabajando en una consultora, pero que trabajaba proyectos para los ministerios, que también era otra opción. Y por eso yo veía con buenos ojos la parte de irme a especializar en temas de políticas públicas, temas así, ¿no? Era una opción. Por eso también postulé a esta beca. Pero también me gusta mucho la parte de emprendimiento e innovación. Entonces tenía como que, digamos, el camino un poco confuso porque siempre estaba en muchas cosas y me gustan muchas cosas. Entonces, al final, creo que es un tema también de oportunidad, pero también de qué es lo que tú finalmente quieres hacer, ¿no? Como cuál va a ser tu propósito. Y dentro de esto, al final, como les comenté, había quedado ya aceptada para la beca de Pronavec y por eso dije, ok, y para esta beca ya yo ya había mandado toda mi postulación para la Universidad de Edimburgo, ya me habían aceptado también. También me aceptaron en la Universidad de Leeds y la universidad, bueno, la London School of Economics. Entonces, al final, para postular solo podía mandar a una. Y por eso me decidí por la de Edimburgo porque estaba mejor rankeada. Estaba en las top 25 a nivel global y me daba más puntos. Entonces, al final, elegí esta universidad, elegí el máster y como les comenté, es un máster muy, muy bonito. Me gusta todo lo que es emprendimiento, ecosistema de startups. Em, ya he estado en los últimos, diría, 2, 3 años, muy incorporada en tema de eventos de emprendimiento. Yo también he liderado, y eso, digamos, lo tuve por varios años, como que organizaba eventos de startups, que quería estudiar. Y me gustó mucho, o sea, creo que eso también me dio como que una oportunidad para también darme cuenta que quería especializarme más en este campo. Y finalmente por eso postulé, ¿no? A este máster, fui aceptada por la universidad, fui aceptada por la beca y ya en septiembre del año anterior, del 2024, pude empezar mis estudios de en Pronavec porque tenía una amiga que se había ido un año, entonces ya acabo ahora también en septiembre. Eh, en agosto, en realidad, fines de agosto, inicios de septiembre ya estaría regresando a Perú, pero sí una experiencia muy bonita, en verdad. O sea, yo recomiendo a los chicos, a las chicas que nos ven, que puedan tener la oportunidad de primero ser valientes de dar este paso y soñar en grande, ¿no? Porque a veces uno se minimiza o tiene el síndrome del impostor de que piensa de que no soy bueno, o aquí a mí no me van a aceptar, o mi inglés no es bueno. Y fueron dudas que en su momento yo también tenía, sobre todo la parte del inglés o la parte de... Yo sabía que mi perfil era bueno, o sea, porque ya tenía varios años en el campo,
y digamos que ella tenía varios logros también acumulados, pero igual me ponía a pensar, ¿no? Ok, puede que sea buena, pero hay muchas personas que son más buenas que yo o más, con más experiencia. Otra vez uno se empieza a comparar, ¿no? Ok, soy buena, pero hay otros que son mejores que yo, ¿no? Entonces, y aparte es a nivel global. Entonces, como que, ok, siempre quedaba esta duda, ¿no? Por más de que sentía que tenía buena experiencia o que había hecho grandes cosas, siempre me quedaba la duda, pero no soy la única. Me voy a poner nerviosa en la entrevista, es en inglés, no voy a poder hacerlo. Tenía mis dudas, pero finalmente con preparación y también con las ganas de querer prepararte bien, ¿no? En el proceso. Yo diría mucha preparación y también acompañamiento. En mi caso, yo tuve otra amiga que también a la par estuvo pasando el mismo proceso que yo y entre las dos nos acompañamos. Entonces no me sentí tan sola, digamos. Pero sí hubieron momentos en los que, o sea, tuve mucha ansiedad. Es un momento porque este proceso de aplicar una beca muchas veces dura, el caso de Chevening, que es una de las becas más competitivas, puede durar hasta 9 meses. Entonces es mucho tema de cómo manejas el control emocional, cómo manejas tu ansiedad, cómo manejas los rechazos, porque que te digan no cuando ya habías pasado una etapa importante, es como cuando llegas a una entrevista, ¿no? Llegas a la etapa final y finalmente te digan que no, pero invertiste tanto tiempo, invertiste tantos sueños, tenías tantas ilusiones y al final como que esperarte otro año más para volver a postular. Entonces es un proceso difícil también. Pero bueno, o sea, ya con esta amiga que también pasó por lo mismo que yo, nos acompañábamos y también practicábamos entre nosotras. Y creo que fue eso, ¿no? Ese apoyo que tuve y también la fortaleza que yo tuve para poder continuar y ser persistente, ¿no? Sí, Marilu, una gran decisión acompañada de mucho esfuerzo y valentía al estar sola en un nuevo país, viviendo esta nueva experiencia de estudiar un máster. ¿Qué le dirías a la Marilu que estaba por postular a este máster con toda la experiencia que ya tienes actualmente y cómo está siendo tu día a día con este máster? Y si es que, a ver, me veo como en el pasado y podría ver, digamos, mi otra yo, como era antes de irme. Eh, Creo que han sido varias etapas que he vivido, o sea, no es fácil adaptarse a un nuevo país, más si es que no es de cultura latina, porque en Latinoamérica tenemos, o sea, compartimos el idioma, mucha historia, compartimos muchas cosas juntos, así que, digamos, alguien que se vaya a un país de Latinoamérica no le va a chocar tanto como alguien que salga de Latinoamérica. Entonces, yo sabía esto y yo tenía la ambición de querer igual, o sea, irme a Europa, tener clases en inglés, tener una experiencia más internacional, eh, y sabía que iba a ser difícil para mí. Y la verdad es que al comienzo sí me costó adaptarme, el tema de, o sea, yo pasé el IELTS, que es el examen internacional, pero en el IELTS te evalúan cuatro cosas. Una cosa es, digamos que entre reading, que es la lectura, entre reading y listening, de alguna manera me defendía, pero en el writing y el speaking no era tan buena. Entonces, yo sabía mis debilidades. Entonces, uno, digamos, muchas veces no llega a masterizar el idioma en todos los campos, sino que tiene cosas en las que eres más buena, cosas en las que no tanto, y al final cuando lo promedian, digamos que yo pasé con nivel avanzado el inglés, pero yo igual no era un nivel avanzado cuando hablaba. Entonces, tenía mis limitaciones. Cuando llegué acá, digamos que me moría de miedo de poder hablar en inglés. Muchas veces por el tema de acentos, mi inglés, digamos, que yo me preparé y estudié era el inglés americano. Y también, o sea, di el inglés ayer que es para Reino Unido, pero cuando ya vine acá, acá hay mucha gente internacional, entonces los acentos son distintos. Por ejemplo, la gente de África, la gente de la India, la gente de China y diferentes países tienen acentos diferentes y algunos son muy marcados, muy fuertes. Y más también los que son de algunas ciudades aledañas de Escocia, su inglés es muy difícil de entender. Entonces me chocó bastante, más allá de que mi inglés no era, yo diría que era un avanzado, pero avanzado bajo, si lo pudiera categorizar así. Entonces yo quería hacer un avanzado alto. Igual estaba como, se me hacía difícil muchas veces seguir a algunos profesores, pero creo que tenía igual muchas ganas de querer aprender, querer practicar, practicar el idioma. Me juntaba siempre con gente internacional
también tenía un grupo de latinos y de peruanos que nos hicimos amigas así en el máster, no en el máster, pero digamos en la escuela de negocios donde estoy. Ellas tenían otros másteres, pero teníamos como un grupito en WhatsApp y también de vez en cuando salíamos, que eso también me ayudó, porque hay momentos en los que ya tu cerebro se satura y ya no puedes pensar con claridad en inglés porque estás cansada, porque estás como todo el tiempo hacerte un doble esfuerzo para poder traducir, para poder entender, y al final el cerebro se cansa. Entonces yo llegaba a momentos en los que ya no quería hablar con nadie, me quería quedar encerrada acá en el cuarto porque quería hablar solo español. Entonces, creo que eso sí ha sido un choque bastante el idioma. Otra cosa, diría que el clima por periodos, porque lo bueno es que acá en Reino Unido y creo que en general en Europa, siempre las casas vienen instaladas con los heaters, que son como la calefacción, y digamos que esto viene incluido dentro del costo del alquiler. Entonces, nunca sientes frío dentro. Si te vas afuera, bueno, te puedes poner un abrigo y acá los climas llegan a ser bajos, pero no son tan extremos. Entonces, por ejemplo, creo que en invierno el grado inferior que llegó habrá sido -3 grados, pero no menos que eso, -2 grados. Y eso generalmente pasaba en la madrugada cuando uno dormía y dentro del cuarto hay calefacción, entonces no lo sentía. Eh, es verdad que es más bajo que el clima que hay en Perú, o sea, la temperatura, pero no era como irte a un Canadá, un Norteamérica, un Estados Unidos o países así, ¿no? Rusia, que es más frío. Entonces yo al inicio cuando vine acá vine con la mentalidad, ok, me voy a pelar de frío, va a ser horrible, pero la verdad es que no fue tan drástico el clima en ese sentido. Entonces también otro factor que a algunos también hay personas que vienen de países más tropicales, más calientes, entonces a ellos sí les chocó bastante, pero yo sentí que este clima no era tan chocante para mí. Entonces al menos eso fue como otro punto, ¿no? Otro tema es el clima, otro tema es la comida, porque la comida sí, no, nada que ver comparado a la comida peruana. Nuestra comida es lo máximo, la gastronomía peruana no por algo es las mejores del mundo. Yo siento que la comida también fue otro tema y yo no sé cocinar, a mí no me gusta cocinar. Yo cocinaba en mi casa por obligación los fines de semana, pero en realidad sé platos muy básicos como estofado, lomo saltado, tallarín de repente, ¿no? Algo así, y menestras, pero es muy básico en verdad. Entonces, estar aquí era cocinarme ya, ¿no? Porque si bien me caía el dinero por parte de la beca, es también como yo distribuía el dinero, ¿no? Entonces, yo no quería gastar mi presupuesto comiendo afuera, sino que también tenía que ahorrar y ver en qué gastarlo mejor, ¿no? Hacer darme otros gustitos, pero no quiero gastar en comida, porque siento que es demasiado caro acá los platos. Entonces, para esto, ¿qué les digo? O sea, si les doy un equivalente, acá las monedas son libras, libras esterlinas, y el libra está en promedio 5 soles. O sea, incluso es mayor que el euro, el valor. Ya se debe imaginar lo caro que es vivir aquí. Entonces, estar aquí, comer un plato afuera, pues podría ser tranquilamente 15 libras, que si lo multiplico por 5 sería como 75 soles, ¿no? Entonces, si bien yo recibía el dinero, su equivalente en libras, igual no era tanto. Entonces, era ya como yo lo administraba. Y por eso yo dije, ok, Mari, voy a tener que cocinar todos los días, así no te guste, vas a tener que cocinar todos los días. Y es algo que hasta ahorita lo estoy haciendo, estoy cocinando todos los días. Muchas veces como lo mismo, a veces preparo para 2 días, 3 días. Preparo lo mismo. Digamos que mi nivel de aprendizaje en la cocina no ha crecido, porque la verdad es que no es de mi interés aprender a cocinar ni ser buena cocinera, pero digamos que comía lo necesario y preparaba lo necesario, y incluso a veces para 2 días, para no tener que cocinar de nuevo. O a veces compraba comida ya simplemente para meter al horno y tener ya listo, ¿no? Creo que es eso también otro tema que me chocó, el tema de la comida, que ya no está mi familia para... bueno, yo vivía con mis papás, ¿no? Cuando estaba en Lima, y muchas veces mi mamá también, ¿no? Me facilitaba el almuerzo y todo, ¿no? Y digamos, yo el fin de semana cocinaba, pero de lunes a viernes ya tenía mi comida de casa, porque para eso yo trabajaba remoto. Entonces ya no había esta facilidad de alguien que te cocine, o a veces como las mamás lindas, ¿no? A veces incluso vienen al cuarto y te dan comida, ¿no? O te invitan así. Entonces ya no tenía esa facilidad de alguien que cuide por mí o de alguien
cocine para mí, o incluso cuando estaba aburrida, alguien a quien tranquilamente puedo hablar y sentirme totalmente cómoda. Porque para esto, chicas, yo estaba, bueno, yo estoy rentando acá en es un flat, es un departamento con cuatro chicas más que son, ellas son chinas. Y tenemos también otra barrera que es el idioma, ¿no? Porque las chicas no les gusta hablar inglés y muchas veces me sentí como ignorada, la verdad. O sea, es como que ellas hablan entre ellas en chino, yo como que no puedo participar de la conversación porque obviamente no entiendo nada. Y a veces, obviamente, cuando son temas urgentes, sí o sí las interrumpo, les hablo, ¿no? Pero en inglés. Pero me di cuenta que ellas tampoco no se sentían muy cómodas hablando en inglés. Entonces, de alguna manera u otra, hemos, digamos, desarrollado como que somos muy cordiales cuando hablamos, pero no somos amigas. Entonces a mí me chocó, porque yo quería, digamos, tener como, vivir con personas que se sienten como una familia, ¿no? Tenías idea. Entonces, cuando sentí que no encajaba con ellas, como que me sentí también un poco mal, porque era como que Navidad, por ejemplo, cada una fue para su lado. A veces les invitaba a algunas actividades, pero las chicas también no se querían integrar, hacían sus cosas por sus cuentas. Entonces me di cuenta que estaba sola. Y tuve como que momentos, varios momentos dentro de estos meses donde me he sentido muy sola y ya no había alguien con mis mejores amigas, por ejemplo, de Lima o en general, ¿no? Eventos que en Lima hay muchísimos eventos de los que uno puede ir. Siempre había alguien con quien salir, mejor dicho. Entonces aquí muchas veces cada uno está en su mundo, en sus cosas, y me sentía muy sola, la verdad. Entonces había momentos, tuve bajones, de hecho, en todo este periodo donde también se tenía muchas ganas de llorar, estaba, incluso me ponía a llorar, o sea, para qué mentirles, estaba como que periodos también de bajones, porque me sentía sola, me sentía mal, y eran momentos importantes, por ejemplo, mi cumpleaños, Navidad, o temas así, ¿no? Momentos importantes, el Día de la Madre, ¿no? Ahora que viene el Día del Padre también, ¿no? Sean momentos importantes que uno está acostumbrado a estar con su familia. Y bueno, yo que soy hogareña, ¿no? Porque yo siempre he estado con mi familia es unida, siempre vamos a visitar a mi abuela cada fin de semana o cada cierto tiempo siempre estamos con mis tías. La verdad es que mi familia es muy unida. Y para alguien que viene de una familia así, estar de repente sola es un cambio muy drástico, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso me chocó. Pero en el proceso también, o sea, creo que también me volví más independiente y también empecé como que a ver mis propios proyectos, ¿no? Y de esas cosas nace Mar de Becas, que también les puedo hablar más, pero ahí, no sé si tienen otra pregunta. Escuchándote pienso en todo lo que hay detrás, ¿no? Porque a veces las personas solamente ven lo bonito, ven Ujú. la foto del momento y se piensan que a veces las cosas se dan fáciles y luego te das cuenta todo lo que está detrás y el esfuerzo que tú le has puesto, porque tú misma has dicho, ¿no? O sea, a pesar de estas inseguridades que yo tenía de mi inglés, a pesar de esto de que sabía que la cultura iba a ser diferente, el tema del clima, el tema de la comida, el tema de el choque con otras personas con las cuales tienes que convivir y demás, el proceso de postulación, el de no perder la fe, el de decir, ya no sale esto, quizás sale otro, y siempre esperando lo mejor, creo yo que esto que dices de apuntar a no solamente como una beca, sino apuntar a varias, te da posibilidades y te mantiene ahí como en pie, ¿no? Ya no sale esto, quizá es por algo mejor. Y está. Y yo siempre digo, las cosas siempre tienen una razón, hay que confiar en el proceso y estoy segura que todo esto que ahorita estás haciendo, esto último que comentas de que estás ahorita lejos de tu familia, estoy segura que ellas están muy orgullosas de ti. O sea, imagínate, ¿no? Que tu mamita ahorita puede decir, hoy mi hija está estudiando un máster de CADE en Edimburgo. Qué bonita experiencia, a pesar de todo lo que cuentas, lo que estás viviendo ahora, todo lo que estás aprendiendo. Y sí, cuéntanos sobre esto, ¿no? Aquí un poco nos has contado de los desafíos y demás, pero ¿cómo estás haciendo todo este autodescubrimiento más que estás teniendo ahora? Me dices que ya tienes este proyecto personal que es Mar de Becas. Cuéntanos más de eso, también para que más personas podamos enterarnos y ver cómo podemos ahí quizá encontrar alguna beca en ese mar de becas. Sí, Karen, total, o sea, ha sido un proceso de autodescubrimiento y creo que uno empieza a entenderse más a sí mismo cuando está sola, porque cuando estás con alguien generalmente tienes la comodidad, no sé, estás como que en tu burbuja, ¿no? Feliz, como que hay ese soporte emocional de la familia, estás siempre
en tu día a día y te pierdes en tu día a día y dejas de, digamos, te pones en piloto automático y te olvidas de las cosas que hay más allá en ti, ¿no? Entre estar en la zona de confort, pero también no ver más allá. O sea, yo igual en Perú, bueno, ustedes me conocen, yo igual estaba en muchísimos proyectos personales, Ujú. he estado haciendo muchas cosas porque siempre me gusta hacer muchos voluntariados, aprender un montón, ser activa en los eventos sociales de startups o emprendimiento. Siempre estaba en varias cosas, incluso tenía mi podcast también de emprendimiento, pero, y estaba en muchas cosas en verdad, pero digamos que me metía en muchas cosas, pero sin embargo no pensaba finalmente en mí como ya como persona, o sea, como qué cosa quiero lograr yo al final, en mis propias emociones, ¿no? Y creo que esa parte lo dejé de lado porque estaba siempre pensando en, ok, quiero crecer de manera personal, profesional, quiero tener amigos, vida social, como que mi familia, y era así, ¿no? Mi mundo. Pero digamos ya cuando empiezo a estar sola, sola, totalmente sola, y ya no hay nadie que se preocupe, digamos, por mí, como era cuando estás dentro de tu familia, ¿no? Y hay alguien siempre que está ahí viéndote, preguntándote cómo te fue, etc., que en ese caso era mi mamá, la persona que siempre estaba ahí para mí. Yo empecé a sentir como periodos donde empecé a autorreflexionar mucho sobre mí, sobre mis metas, sobre... eh, también me replanteé, ¿no? ¿Qué hubiera sido si es que no me hubiera ido nunca? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero aspirar después? ¿Qué viene después, no? Siempre estaba con esas cosas y a veces también me traía mucha ansiedad, ¿no? Porque tenía miedo, o sea, ¿qué tal? Por ejemplo, estoy como digamos, un año sin trabajo, porque justamente la beca no te permite trabajar. Sin embargo, yo estoy en mis proyectos personales, que ya también adelante voy a contar, pero como tal, digamos, no estoy enlazada formalmente en un trabajo así, ¿no? Que me estén pagando, o sea, así, eso no tengo, ¿no? Ese ingreso de un trabajo. Yo estaba acostumbrada a trabajar por años, siempre he estado yo trabajando. Desde los 21 años me quedé y no dejé de trabajar. Entonces, como que siempre he estado trabajando y por eso es que ya no tener un trabajo y estar full time estudiar o ahora hacer la tesis, como que se sentía un poco rara también, ¿no? Porque era cambiar mis hábitos. Entonces, eh, pero justamente en esos momentos que me puse a reflexionar sobre mí, también empecé a conocer como por qué me siento así, por qué estoy, o sea, triste, o qué cosas puedo hacer para mejorar esto, qué cosas hay de mí que de repente no me gustan tanto, pero quiero mejorar, y de repente en la parte de poder desenvolverme mejor ante una audiencia o presentarte, ¿no? Y ahora todo en inglés, ¿no? Entonces esas partes de repente me falta practicar más. Me puse en un taller como que era como una de comunicación, que se llama Speak Easy, es como un club que tiene acá la universidad que uno va y cada cierto tiempo puede exponer o puedes también ser juez. Yo tuve ambas, estuve entre ambas perspectivas y también acá también hay un centro de innovación como una incubadora, ¿no? Dentro de la universidad que se llama Libre Innovations. Y también estuve en un programa de mujeres emprendedoras y justamente postulé con Mar de Becas, ¿no? Que era mi proyecto. En su momento yo quería justamente ayudar a más personas a que puedan ganar una beca en el extranjero al igual que yo. Y por eso yo empecé a hacer como asesorías y también era como un ingreso adicional que yo tenía, ¿no? Y este caso bueno, yo empecé como Mari Becas, ¿no? Porque Mari es como, todo el mundo me conoce como Mari, entonces, y, y primero quería como que visibilizar, digamos, mi nombre, ¿no? Que es Mari Becas, pero luego ya al final lo cambié porque quería que el proyecto sea más grande y que no solo me vean a mí, sino también a mi equipo. Entonces dije, ok, entonces Mar de Becas está bien porque igual es como que una ola de oportunidades, hay muchísimas becas que uno muchas veces no conoce, pero están ahí, ¿no? Y uno puede prepararse para poder postular y finalmente ganar alguna, ¿no? Entonces, con esa intención, digamos, ya empecé a dar asesorías. Casi ni bien vine acá a Reino Unido, empecé con algunas asesorías, pero eran puntuales, ¿no? A veces me pedían, a veces publicaba también en historias, en mis redes, y así me empezaron a llegar, digamos, clientes de a pocos, y ya después de un tiempo, habrá pasado, claro, ya en enero fue que empiezo en este programa de preincubación para female founders, dentro de la incubadora de mi universidad. Y ahí fue muy bonito porque conocí a otras chicas también que estaban estudiando. Algunas eran alumnas, otras eran ya egresadas, que también querían hacer un propio proyecto.
Algunas ya eran proyectos familiares, otras ya estaban vendiendo sus diversas, lo que tenían, algunos eran joyería, otros eran más tecnológico, había de todo, de verdad. En caso, em, en caso mío, ahí también empecé como que, fue como volver a hacer como un programa de incubación de cero, que yo ya he pasado para esto, un programa previo anterior en Perú, pero fue un programa, digamos, todo era virtual, el programa que yo llevé antes, y era para otro emprendimiento que yo también en su momento lo hice con un amigo, pero que no lo continuamos. Entonces ahora era una oportunidad para hacer de nuevo un proyecto, pero esta vez un proyecto mío. Entonces, ya con Mar de Becas, con la intención de poder facilitar que una persona pueda conseguir una beca, y que esto incluye, por ejemplo, temas de revisión de documentos, tema de preparación para entrevistas, verlos en el CV también, ¿no? Que muestra un buen currículum, la carta de recomendación, de repente, algo muy importante es los ensayos que te piden para las becas o para postular a la universidad también te piden un personal statement. Entonces, todas esas cosas son varios documentos y que muchas veces uno no sabe cómo hacerlos. Yo también tuve mis dudas cuando empecé cuando yo tuve este proceso de preparación y fue difícil, porque yo sí sabía que habían algunas agencias que, digamos, que te facilitan este tipo de preparación, pero no es una preparación personalizada, te tienes que esperar mucho tiempo para que te den respuesta. Algunas tienen costos muy elevados y yo no podía costearme esos costos en su momento, entonces yo lo hice sola y para mí fue muy difícil. Y por eso nace Mar de Becas con la intención de poder hacerlo, facilitar este proceso a las personas que quieren postular, pero también sin que sea un costo extraordinario, ¿no? Es algo que sea, que cualquiera puede costearlo, que sea accesible, que sea completo, que sea personalizable y que sea de alguien que de verdad se interesa por ti como persona, ¿no? Porque de verdad yo me involucro mucho en el proceso. No es algo como que, ok, me pagaste, ok, lo hago, lo hice y ya, no, sino que yo te acompaño en todo el proceso, me doy el tiempo de revisar, tenemos las asesorías, eh, entonces sí, es como un acompañamiento muy completo, muy personalizable que sentí que no había como tal en el mercado y dije, bueno, yo tuve este dolor en su momento y creo que puedo hacer algo así para ayudar a más personas. Y de hecho empecé ya esto, ¿cuánto habrá sido? Empecé, habrá sido pues en septiembre que llegué, como a mediados de septiembre empecé a dar las primeras asesorías y hasta el momento ya tengo casi. Yo diría que son más de 55 personas que ya han tomado la asesoría de alguna u otra manera. Algunos me piden para entrar a la universidad cómo hago, otros me piden, quiero simplemente las becas que más se alineen a mi perfil, otros me dicen, quiero tal beca, ya la tengo mapeada, pero quiero que me ayudes en el proceso. Otros me dicen, solo quiero la entrevista, ayúdame cómo me presento en inglés. Otros me dicen, quiero el inglés. O sea, como que son diferentes eh, momentos en los que cada persona tiene problemas. Dependiendo de lo que ellos necesitan, yo les doy todo el apoyo y por eso es que Mar de Becas yo creo que es algo diferente que estoy ofreciendo y que agrega mucho valor a las personas que de verdad quieren esta oportunidad de estudiar afuera. Ya son casi 8 meses que es el tiempo que también estoy aquí, que ya viene Mar de Beca funcionando. Inicié con las asesorías uno a uno que yo daba, pero también luego empecé a incorporar también algunas sesiones grupales para que los chicos vean cómo podían mejorar también su perfil, también temas de inglés para poder prepararlos en cómo pueden mejorar su rendimiento para el día que puedan tomar el IELTS. Y empecé así y actualmente, bueno, el equipo ya ha crecido porque yo esto, como les dije, empecé sola y me di cuenta en que también no podía hacer todo sola porque yo, bueno, como toda emprendedora que inicia, era todo. O sea, yo era la misma en eventos, hacía logística, hacía marketing, hacía todo. Y también hacía las asesorías, ¿no? Entonces me consumía igual tiempo y quería como que igual tener ordenado, digamos, las cosas que ya venía haciendo y también quería como empezar a, como que también ver qué tanto el proyecto podía crecer. Y ya llegado un momento me di cuenta que, o sea, me seguían pidiendo asesorías y que en realidad a veces también llegaban por recomendación. Y por eso dije, bueno, o sea, creo que esto va a crecer bastante. Así que en vez de solo, digamos, enfocarme en hacerlo yo uno a uno, ya como mentora,
de becas, que como yo les dije, o sea, era Mari Becas al inicio, al final dije, no, o sea, creo que esto va a ser un proyecto más grande y esto se va a convertir como en un emprendimiento social, una startup social en algún momento. Y por eso dije, bueno, entonces voy a cambiarle el nombre para que sea Mar de Becas. Y de esta manera es que empecé mi reclutamiento de voluntarios. Ya pude hacer la evaluación hace un par de semanas y de hecho ya han ingresado 5 chicas que también comparten el mismo propósito de querer ayudar a más talento peruano, más latinoamericanos en general, para poder conseguir becas en el extranjero. Y ahora no solo de posgrado, sino que también eventos, foros, congresos, también que muchas veces uno quiere capacitarse o quiere estar en un curso corto, o quiere ir a una feria o un foro así de liderazgo, que hay muchísimos, pero nuevamente no son visibles, no todos los conocen y no todos saben también cómo poder, digamos, tener buenos ensayos, tener una buena, como que un buen perfil, ¿no? Para poder ser admitidos. Y de alguna u otra manera, si bien yo no he pasado, obviamente, por todos los procesos de becas porque hay millones, me di cuenta que hay factores en común. Entonces, basta que uno entienda esos factores, uno puede como generalizarlos y entender cómo, pues, cómo es el criterio de evaluación de alguien que está del comité del otro lado, ¿no? Entonces, ya con esto es que me dio también más fortaleza de poder querer abrir no solo oportunidades de becas, sino en general de otro tipo de oportunidades de intercambio internacional. Y como no podía hacerlo sola, de hecho, ningún proyecto uno lo puede seguir, o sea, uno lo puede seguir haciendo, pero como dicen, si quieres hacerlo mejor, o sea, tienes que tener un equipo detrás, ¿no? Entonces, ya con los voluntarios que ingresaron, que ahorita somos conmigo, ya somos 6 personas, ya están como más distribuidas para que unas se dediquen más a marketing, otras ya sea más el tema de eventos o la parte logística y otra persona ya vea más la parte de research, ver más qué becas existen por ahí, estar como al tanto de las tendencias y también ser la parte de apoyo en los programas, porque también ya como un tema de como ya una meta ya a nivel futuro es poder ya sacar como un programa de cómo ganar una beca internacional, ¿no? Ya con una formación de repente de 5 semanas o 6 semanas donde los chicos puedan ver cómo pueden preparar los ensayos, cómo pueden presentarse en una entrevista, ya, pero todo dentro de un solo programa. Entonces, y esto en vivo, ¿no? Para que puedan estar conmigo y hacerme las preguntas también en línea, ¿no? Entonces ya nace esta idea de poder desarrollar ese tipo de programas, pero eso es ya como que algo que quiero hacer ya para seguir dando más oportunidad a jóvenes, ¿no? Para que ellos vean cómo pueden seguir fortaleciéndose. Y esto es como que la idea, ¿no? Eso es como que ya la proyección que tengo. Actualmente han sido como poquito más de 55 personas que ya han sido asesorados. De estos ya tengo algunos finalistas en becas y otros que ya, algunas dos que ya se van a ir a Reino Unido, pero todavía no lo hago público porque estoy esperando que sean admitidas en su visa y otros temas de papeleos. Entonces como que ya en su momento se enterarán. Pero ya tiene resultados ya mi proyecto, mi emprendimiento y ya también empecé también a crear las redes para Instagram. Por ahora solo tengo el LinkedIn en Instagram. De hecho, LinkedIn ya creció bastante. Estoy por los 700 followers, ya a punto de tener los 1000. Em, y creo que a la gente realmente le interesa. Es como que yo empecé como que, ok, vamos a publicar información relevante, vamos a un poco lo que hacemos, yo qué sé. Y luego me di cuenta que por cada publicación como que me llegaban como 15 seguidores, 20 seguidores. Entonces como que la gente realmente le veía valor en mi contenido. Y también creé la comunidad en WhatsApp. Por eso también la comunidad, digamos, antes era cerrada, solo para mis clientes. Pero también con esto de poder seguir difundiendo la información, dije, ok, lo voy a partir de, creo que fue hace 3 meses, dije, no, lo voy a hacer público, la comunidad que sea libre para que todos puedan ingresar. Y por eso es que ahorita ya estamos un poco más de 350 en la comunidad en WhatsApp. El Instagram recién lo he creado hace, creo que una semana, entonces también está llegando a los 100 recién, pero igual recién está empezando. Entonces, ya con el equipo que tengo, entonces creo que estamos muy alineadas al propósito y las chicas también aspiran igual que yo, ¿no? Ellas también quieren tener más experiencia internacional. Ellas, algunas ya han sido becarias, han hecho algún intercambio
estudiantil en España, en Brasil, alguna ha ganado becas pero a nivel nacional, pero también aspiran ya a hacer una maestría o un posgrado en el exterior. Entonces creo que de alguna manera ellas se han inspirado también del camino que yo he tenido y ven en mí como alguien que confiable, ¿no? Alguien que voy a aprender, me inspira, voy a poder seguir desarrollándome. Algunas chicas ya son egresadas, otras sí son últimos ciclos. He igual aceptado a ambos lados porque yo creo muchísimo en el valor, más que en la experiencia, creo que es la actitud, y yo vi en eso en ellas, ¿no? Entonces, por eso es que las chicas ahorita ya tienen como su segunda semana de, digamos, de onboarding aquí y muy bonito, de verdad. O sea, como que creo que el equipo ya está ahí, estamos formándonos, cada una tiene sus propias ambiciones, pero todas igual quieren, todos sueñan a lo grande. Entonces, eso creo que serían como que los siguientes pasos que tengo y poder seguir creciendo, ¿no? Difundiendo la mayor cantidad de, sobre todo yo me enfoco mucho en jóvenes, em, digamos entre 21 años diría hasta 35 años, como que estoy entre ese rango, son mis clientes más asiduos, pero no quita que también puede salirme por ahí uno menor, ¿no? De 20 años, uno de repente mayor de 35 años, pero generalmente suele ser en este rango. Wow, qué genial lo que estás logrando con Mar de Becas, Marilu. Y felicitaciones por este proyecto con gran impacto, ¿no? Em, Creo que Karen y yo también tenemos el sueño en común de hacer un máster en el extranjero y con lo que nos cuentas es una gran herramienta y asesoría para poder tener este acompañamiento y postular a becas porque como el nombre lo dice hay muchas opciones, realmente es una oportunidad muy buena. Y Marilu, yo quisiera preguntarte sobre tu malla curricular. ¿Qué es lo que estás aprendiendo en tu máster? Eh, ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuántos alumnos son? Me imagino que ha de ser muy multicultural. ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Tienes que presentar al final una tesis? ¿En qué consiste? Sí, de hecho, el programa en sí es de un año. Yo tomé el de programa de un año porque había también de 2 años, pero es part-time. Yo tomé el de full-time, que sería como una dedicación exclusiva, pero sin embargo no era asistir todos los días a clase como yo me lo imaginaba, como fue mi pregrado, sino que es más, tipo asistía 3 días, tenía 2 días libres, y la verdad es que tenía suficiente tiempo. Entonces, la malla, por ejemplo, era en el primer ciclo, que fue en septiembre, octubre, noviembre, porque diciembre también fue libre. Septiembre, octubre, noviembre, llevé uno que era Innovation in Context, que es como que el contexto de la innovación, como que tendencias, qué métodos hay. Un curso bastante teórico, pero también nos hacían casos y teníamos era como que un día era lecture, que es como una sesión de teoría, y el día siguiente era case study, que es como un estudio de algún caso particular y hacer trabajos grupales y en el ratito exponerlos también. Luego también llevé otros 2 cursos que eran ya más básicos. Yo que ya, digamos, me he formado en un programa de preincubación antes y aparte había hecho una especialización en Product Management, ya conocía ya temas de emprendimiento, entonces esto fue como un review para mí, que era más de lo que yo ya sabía, ¿no? Pero ahora en inglés, con términos ya en inglés. Y este curso que llevé ya era más como en sí el emprendimiento, como general, ¿no? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Cómo es el proceso? De repente algo nuevo por ahí fue la parte de Venture Capital. ¿Cómo, digamos, cotizan o valorizan una startup, ¿no? Cómo hay un método para eso. Entonces, como eso creo que fue lo único nuevo que aprendí, digamos, de este curso, porque lo demás, como yo ya estaba formada, era, era como que más de lo mismo que ya había visto en Perú. El otro curso que llevé también era de finanzas, porque una cosa importante también para las startups es la sostenibilidad económica, financiera. Luego del punto de equilibrio, tener utilidades, las ventas, ¿no? Toda esa parte, los estados financieros nuevamente, ¿no? Que es algo que también lo había en pregrado. Bueno, otra vez, ¿no? Otra vez verlo de cero, pero de manera más, de repente, más práctica, porque también lo vimos con casos. Entonces era esto, ¿no? Volver a recordar los estados financieros, eh, el otro curso que era en sí de emprendimiento y el otro curso que era más del contexto de la innovación, que ese sí era un curso un poco más teórico y bien interesante, la verdad. Es como que ahí nos ponían varios ejemplos y casos prácticos. Y ya para el segundo semestre que hubo,
que son como que semestres cortitos de 3 meses. Ese fue en enero, febrero y marzo. Ahí también ahí llevé 4 cursos, eran 3 selectivos, no, perdón, 2 obligatorios y dos selectivos. Ahí, por ejemplo, llevé uno que era como de transformación digital y había otro que era como una consultoría de proyectos. Y ahí, ese curso fue, creo que mi favorito. ¿Por qué? Porque ahí pudimos aplicar lo que hemos aprendido ya en una empresa real y nosotros elegíamos el cliente. Podía ser el gobierno, podía ser alguna startup o podría ser alguna ONG, fundación. Yo elegí gobierno. Como ya tenía background también haciendo proyectos para el gobierno, dije, ok, o sea, quisiera igual conocer cómo es el gobierno aquí en este caso, el gobierno escocés. Entonces, el proyecto fue de datos abiertos. Al comienzo tuvimos un poquito de dificultad en entender cuál era el enfoque, qué quería realmente el cliente, porque es algo muy, digamos, de alguna manera es un poco técnico, ¿no? Entonces, y nosotros no teníamos formación tan específica en esto, ¿no? Pero esto significaba que teníamos que rebuscar más información, leer más diferentes reportes a nivel global de cómo estaba la madurez tecnológica o de datos en general, Open Data, en Europa, y creo que a mí me ayudó muchísimo a entender cómo se maneja esta parte. Em, y al final, o sea, el cliente le gustó mucho y fue un proyecto muy bonito. Desarrollamos una solución que era como dar visibilidad a los datos abiertos, que es el Open Data, ah, pero darle visibilidad de una manera más práctica, con casos, y que todo sea navegable como en un mapa, de manera como si cuando juegas un Pokémon Go, algo así, pero dentro de un mapita, en una aplicación, pero con datos, con casos que han usado datos abiertos, y pueden ser casos de algo que haya solucionado algún tema de educación, medio ambiente y así, ¿no? Para que los ciudadanos, porque la idea de esto es llegar a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan como que entender de qué manera los datos abiertos están apoyando a mejorar la vida, ¿no? El impacto que está teniendo en la vida de las personas, pero de una manera más, no teórica, sino más de juego, ahí viene el término gamificación, ¿no? Entonces ya este proyecto creo que fue importante y creo que este proyecto también me permitió ser aceptada en otro proyecto que fue en un challenge de gobierno, digamos, GovTech o tecnología para el gobierno para mujeres, que también fue a nivel global y que yo había puesto como experiencia previa que tenía ya este proyecto que había hecho con el gobierno escocés. Y creo que esa fue, yo diría, como una de las diferenciadores que me aceptaron a mí para participar de este nuevo proyecto. También fue muy bonito. Y bueno, entonces creo que esto en general ha sido luego los otros selectivos que yo elegí, que uno era tema de cómo organizamos el impacto en organizaciones sociales, que es algo que a mí me gustaba, y el otro también era un tema similar, ¿no? Que era también con tema de plataformas tecnológicas, temas así. Y eran electivos que yo elegí, ¿no? Pero en los selectivos había incluso 5 opciones. Yo elegí estos porque sentía que estaban más afines a mí. Y básicamente eso era malla. Ahorita, por ejemplo, solo tengo la tesis pendiente. La tesis igual son como 3 meses que nos dan. O sea, como les digo, son ciclos cortos. Ahora me toca, por ejemplo, hasta agosto, la quincena, terminar mi tesis. Yo he elegido hacerlo de tipo research, que es como más investigación, porque también había la opción de hacer como un business capstone, que sería como un pequeño plan de cuando implementas una empresa, ¿no? Una startup, qué cosa. Básicamente eso. Entonces yo quería hacer más la investigación, que lo estoy haciendo en mujeres emprendedoras, y por eso es que, peruanas, ¿no? Primeras emprendedoras peruanas y cómo ha sido su proceso de transformación o de cómo han podido navegar barreras dentro del mundo del emprendimiento y de su startup. Entonces ya ahorita solo me queda pendiente este curso y ya acabaría en agosto. Muchos, muchos éxitos, Marilú, en esta última etapa. Estoy segura que te va a ir muy, muy bien con todo lo que nos cuentas, con todo lo que has aprendido. Y creo que por ahí estabas también haciendo alguna convocatoria para encontrar fundadoras. Quizás si todavía necesitas, lo podrías comunicar por aquí para pasar la voz y que puedas conectar con más personas que puedan apoyar tu proyecto de tesis. Sí, Karen, gracias. De hecho, tuve buen recibimiento cuando publiqué las historias.
Lo publiqué por LinkedIn, a muchas me ayudaron etiquetando a personas que conocían también en mis historias de WhatsApp, de Instagram. Ya tengo las 15 founders, Wow. entonces creo que ha sido un apoyo bonito, ¿no? Porque ahí como algunas me han escrito directamente al mensaje, al DM, me han dicho, Mari, yo cumplo con tu perfil, si gustas, o sea, podemos tener la entrevista, o me decían, no, yo quiero participar. Y fue bonito porque algunas ni siquiera las conozco. También llegaron personas que ya conocía y que no sabía que ellas habían pasado, que ellas habían sido emprendedoras y otras que no sabía que, sí sabía que eran emprendedoras, pero no sabía que cumplían todos los requisitos. Entonces como que igual, qué chévere, ¿no? Que pude volver a reconectar con esas personas y conocer nuevas personas. Y la verdad es que con cada entrevista que yo hago con las chicas para poder hacer la tesis, yo aprendo muchísimo. O sea, y yo creo que la mujer tiene un gran valor social, o sea, más allá de nosotras, que actualmente hay una brecha de género, que no, de repente no ganamos igual que los hombres, que las CEOs generalmente suelen ser varones, o que no tenemos posiciones de liderazgo, etc., que son muchas barreras de brecha de género que hay. Yo siento que nosotras entregamos mucho valor social, económico. ¿Por qué? Porque cuando una mujer de verdad se empodera, de verdad hace crecer una startup o un emprendimiento o un negocio tradicional, siempre ella mira mucho la parte de finanzas y mira mucho la parte de su familia. Y eso hay estudios incluso que la avalan, que una mujer cuando hace esto, finalmente hace inversión, no solo va para ella y para generar trabajo, sino que también ayuda, en ese caso si es madre de hogar, a su familia, a sus hijos, y tiene un mejor impacto ya versus varones, ¿no? Porque en general, o sea, la mujer siempre lo dedica a su hogar. Entonces es algo que también ayuda. Y bueno, y ver muchos casos de mujeres que en periodo de quererse expandirse sus startups o están algunas pocas como que han dejado la startup, pero la mayoría es que sigue ahí, ¿no? Y cómo la mujer se está empoderando, ¿no? También para seguir haciendo, para empezar a buscar sectores que normalmente han sido masculinizados como tema de construcción, telecomunicaciones, energía, etc. He visto varias ya mujeres dentro de mis entrevistas que ya están en estos sectores y que ya están liderando buenas startups y han ganado muchos fondos y están creciendo mucho, ¿no? Y ahora están como que quitando el mito de que la mujer no se mete en esos temas, ¿no? Y ha sido muy bonito, la verdad. O sea, sí, creo que esta tesis es muy importante para mí. También va a ser un trabajo que va a tener un buen impacto. Así que sí, estoy disfrutando de alguna manera el proceso de poder hacer mi tesis y que ojalá lo pueda acabar todo dentro del plazo. O sea, porque igual podemos extender el plazo si es que no lo acabamos a tiempo, pero yo espero acabarlo incluso antes del plazo para poder también tener más tiempo de hacer más viajes. Y así será. Hecho está. Hecho está, aquí manifestamos que así será. Y qué Sí. bonito, Marilu, que puedas encontrar ese apoyo en otras mujeres que, así como tú, están emprendiendo, que ya tienen experiencia y que incluso, como dices, no te han inscrito directo para participar. Qué Ujú. bonito eso que haya ese apoyo entre mujeres. Y muy cierto es de el papel tan importante que tiene la mujer, no solamente en la sociedad, sino también en el sector económico, en realidad, ¿no? El año pasado, por el Día de la Mujer Emprendedora, se compartió este dato de que el 70% de las MIPES en el Perú están lideradas por mujeres. O sea, y cuando una mujer emprende, esto que dices de que se preocupa por su familia, impacta por su familia, e incluso hay estudios que dicen que cuando una mujer se empodera y realmente logra superarse, lograr su independencia económica, logra trascender 5 generaciones. O sea, qué impacto tan importante. Justo el día miércoles estaba yo en una capacitación en un CEPTRO y le comentaba esto a las jóvenes, a las mamitas que estaban en ese taller, y yo lo comparto siempre este dato para hacerlas sentir importante, o sea, para que realmente vean que lo que ellas hacen, lo que ellas emprenden, cuando ellas se empoderan realmente, el impacto que tienen va a trascender, ¿no? Y es así. Y espero realmente leer tu investigación ya cuando lo puedas terminar y todo. Sé que te va a ir muy, muy bien cuando lo sustentes ahí también.
todas las vibras, la buena energía, los ánimos, muchos éxitos. Y creo que ya hemos llegado a la parte final. No sé si te gustaría comentarnos algo más. Yo la verdad es que he aprendido mucho escuchándote. Siempre, siempre se aprende, ¿no? Escuchando a los demás. Y sé que las personas que nos están escuchando ahora seguramente se han motivado escuchándote. Seguramente van a buscar Mar de Becas. Voy a etiquetarlos. Incluso cuando te ponía en grande decía, ay, voy a poner su logo ahí para que puedan contactarlo. Así que lo vamos a dejar también en la cajita de descripción para que puedan ir ahí. Y bueno, Marilu, ¿cómo te gustaría despedirte, cerrar este capítulo de nuestro podcast Finitos Infinitos? Gracias, Karen. Sí, es muy bonito poder compartir todo lo que yo he vivido y que los chicos también puedan empoderarse, las chicas que están viéndonos. Como mensaje final, pues quisiera que más personas puedan tener esa oportunidad de irse a estudiar a un lugar, al lugar de su sueño, la verdad. La universidad que elijan, que sea una top, que puedan tener esa oportunidad que tengo yo de poder conocer gente de todos los países, de poder ver cómo es el primer mundo, de poder conocer buenas prácticas, cómo lo hacen aquí, ver cómo es en realidad el mundo. O sea, el mundo acá, por ejemplo, ahora me ha abierto mucho los ojos de cómo es el transporte de primer mundo, cómo se preocupa la parte de sostenibilidad, qué proyectos están haciendo, cómo es, ¿no? El desarrollo realmente en un país así, ¿no? De primer mundo. Y yo quisiera que los chicos, las chicas que nos vean puedan ser valientes y puedan creérsela, como yo también me la creí en su momento cuando empecé con este tema de becas, de que sí pueden. O sea, todo esto, cada uno está en diferentes caminos, de repente estamos viviendo en diferentes etapas, por eso no es bueno compararse, que también es algo que yo también hice mal en su momento, también me bajoneaba sola, pero cada uno vive su propio camino a su ritmo, pero cada uno también tiene que trazarse las metas y tiene que empezar a tomar acción y no simplemente pensar de que quiero hacer esto, pero solo que quede en palabras, ¿no? Sino que tienen que empezar a actuar. Y si en ese momento quieren tener una oportunidad de poder ganar una beca, empezar a cuestionarse, ¿no? ¿Qué necesito? Mejorar mi perfil, mejorar mi CV, hacer algún voluntariado, hacer actividades curriculares, mejorar mis capacidades, mis habilidades blandas, tener mejor networking, aprender o buscar apoyo, ¿no? De repente a una mentora o buscar otra beca, no sé, hay muchas maneras de ver y creo que es necesario tener claridad primero en el propósito que quieres hacer y poder trazarse tu plan y creértela y poder ejecutar ese plan, ¿no? Porque de nada sirve tenerlo bonito escrito y al final nunca muevo ni un dedo y no va a llegar no va a llegar regalado del cielo, chicos. Eso es un proceso que toma tiempo, requiere mucho esfuerzo, requiere ser perseverante y requiere mucha confianza en uno mismo. Y si no lo puedes hacer solo, busca apoyo. Entonces creo que eso es algo que yo quisiera dejarles como mensaje final y que sigan, por supuesto, mis redes, ¿no? Allí me pueden encontrar en LinkedIn como Marilu Núñez Sánchez y también pueden buscar a Mar de Becas, que está en LinkedIn, en Instagram. Pues igual, bueno, en la descripción también dejar los datos para que los chicos me contacten directo al WhatsApp. Se pueden unir a mi comunidad, donde pueden ver becas y diferentes opciones que hay. Y cada cierto tiempo igual hago algunos webinars gratuitos, libres, pero también ahí están las asesorías personalizadas para las personas que ya quieren sí o sí, ¿no? Tener este apoyo de la manito, digamos, ¿no? Alguien que realmente esté por ahí para ustedes. Pueden contar conmigo y bueno, sigan creyendo en sus sueños, sigan haciendo y no solo soñando, sino haciendo. Gracias por el espacio, chicas. Me ha encantado mucho estar aquí Muchas con ustedes. gracias, Marilu, gracias por inspirarnos y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Muchas, muchas gracias, Marilu. A ti. Y bueno, ya saben, vamos a dejar todo para que puedan seguir y apoyar el proyecto de Marilu, que estoy segura que va a llegar muy, muy lejos, ya lo veo. Lo manifiesto. Yo siempre con manifestaciones. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Marilu, y en otra próxima oportunidad será. Gracias. Gracias, chicas.